Mis muy queridos amigos, bienvenidos a esta nuestra segunda sesión de esta explicación de la misa. Miren, en realidad, más que una explicación de la misa, lo que yo quiero hacer es una explicación de los signos de la misa. Cuando estábamos discutiendo cuál sería el título que íbamos a poner a este ciclo de charlas, decíamos, bueno, será la misa explicada. Yo creo que el tema más apropiado, el nombre más apropiado sería los signos de la misa. Llámenlo ustedes como quieran. Pero lo que yo pretendo en esta serie de charlas es simplemente que ustedes comprendan bien lo que está sucediendo durante la celebración eucarística para que ustedes la disfruten más y ustedes participen asistiendo a misa de cuerpo y alma y no solamente a misas de cuerpo presente. Es algo que yo le insisto mucho a la gente: has venido a misa de cuerpo presente. Misa de cuerpo presente solemos decir a las misas de difuntos, ¿no es cierto? Cuando está el cadáver ahí. Bueno, eso es lo que muchas veces nos sucede cuando estamos en misas de cuerpo presente pero alma ausente. Es decir, no es misa de cuerpo presente porque esté ahí el cadáver de una persona, de un difunto, sino que es misa de cuerpo presente porque nosotros estamos presenciando, pero sin saber lo que sucede, sin participar. Así que yo le he declarado la guerra a las misas de cuerpo presente, a estas misas de cuerpo presente, en donde las personas no saben cuál es el verdadero significado de lo que está sucediendo. Ayer, en nuestra primera sesión, hablábamos un poquito al respecto de la historia de lo que sucedió con la celebración eucarística, cómo es que se comenzó a celebrar la primera misa. Y les diré algo que todos ustedes saben, pero que tal vez no lo habían reflexionado. Fíjense que a veces estamos ya muy acostumbrados a los medios con los cuales contamos hoy día y pensamos que la vida del ser humano ha sido así siempre. Fíjense que no. Hace poco tiempo una persona me decía, bueno, a mí me cuesta mucho trabajo leer los libros digitales. Y yo le decía, bueno, a mí también me cuesta trabajo leer los libros digitales y prefiero leerlos en papel. Pero yo estoy haciendo todo el esfuerzo posible para que los libros que lea sean libros en formato digital. Y les voy a explicar la razón. El mundo va en la dirección de la informática y del mundo digital, de las computadoras, de la electrónica. Y yo creo, y lo creo de verdad, que estamos ya cerca de que, estamos a pocos años, algunos cuantos años, tal vez 20 años, de que el papel vaya desapareciendo, mis amigos. Recuerden ustedes que el papel no ha existido siempre. El papel debe tener como 1000 años que existe. ¿Y qué había antes del papel? Pues había los parchments, se escribían en piel, en cuero. Y antes de los pergaminos, ¿qué es lo que había? Pues había papiro. Y antes de los papiros, pues la escritura se hacía en arcilla, fíjense. O se hacía en cera. Entonces, y antes de eso, pues no había escritura. Entonces, dense ustedes cuenta que no toda la vida hemos tenido papel. Así que si es que nosotros pensamos en que la iglesia celebró la Eucaristía siempre como la celebramos hoy, pues nos vamos a llevar un chasco, porque no fue así. Al inicio de la celebración de la misa, lo que había era pergaminos. El siglo I de nuestra era corresponde a la época de los pergaminos, pero todavía había muchos papiros. Entonces, llegó el momento en que apareció el papel, fue mucho más práctico, pero ahora estamos yendo ya hacia otra nueva era. ¿Esto por qué se lo digo? Miren, porque los libros esos que nosotros conocemos no existieron siempre. Entonces, ¿cómo se celebraba la misa? Pues en mucho venía del ronco pecho del celebrante. Las oraciones no estaban pre-redactadas como están ahora. Cuando tú vas a misa, el sacerdote lee de un libro rojo las oraciones y las hace igual como se hacen en cualquier parte del mundo. La misa de hoy es la misma misa con las mismas oraciones que la que se va a celebrar en el Japón. Y algún sacerdote en la China también va a celebrar exactamente la misa igual de como el sacerdote que la celebra en Piedras Negras el día de hoy.
No era así al inicio, fíjense. Al inicio los sacerdotes se inventaban las oraciones. Entonces, había algunas partes que eran ya más fijas. Por ejemplo, el Padre Nuestro, Jesucristo lo enseñó a orar desde el inicio. El credo de los apóstoles también viene desde el siglo I y el siglo II, pero ha ido habiendo una evolución en la manera como se celebra la misa. Los apóstoles, sin duda que tomaron en cuenta mucho la manera como se celebraba la liturgia judía, que consistía en esto, miren. Al inicio había algunos himnos que se cantaban, algunas alabanzas, y después venía la lectura de las Escrituras, que es lo que hoy nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Posteriormente venía la explicación de alguno de ellos, alguno de los presentes, de la lectura que se había dado, y entonces había nuevamente otros himnos, otros cantos, y ya se iba cada uno para su casa. Eso era el culto de la sinagoga, fíjense. Si ustedes se dan cuenta, los protestantes conservan muy similar el culto a lo que era el culto judío, solamente que los protestantes ya incluyen las lecturas también del Nuevo Testamento. Yo creo que muchos de ustedes recordarán ese episodio en el cual Jesucristo mismo, él tomó un libro, el rollo del profeta Isaías, digo el rollo, pues no porque fuera un rollo ese libro, no, sino porque en aquel entonces ya les dije que no existían los libros, sino que existían los rollos, se escribían en pergamino que era cocido, se tomaban varias partes de la piel de un animal y después se cocían, entonces se hacía una tira muy larga, porque estaban cosidos los cuadros, y después se enrollaba de un lado y del otro, se desenrollaba de un lado, se desenrollaba del otro, y se podía ir leyendo todo el libro. Jesucristo en ese momento tomó el rollo del profeta Isaías, leyó una parte, después se sentó y dijo: esta escritura se ha cumplido hoy. Ustedes recordarán ese pasaje del Evangelio de San Marcos. Bueno, pues miren, así era la primera, la liturgia de la sinagoga, les decía yo. ¿Y cómo fueron las primeras misas? Miren, Jesucristo había dicho, al celebrar por primera vez el sacramento del pan y del vino, que era su cuerpo y su sangre, les dijo: hagan esto en memoria mía. Entonces, seguramente que ahí empezó cuando los apóstoles tomaron ese mismo culto de la sinagoga e insertaron el sacramento. Entonces, miren, los primeros cristianos, todos ellos eran judeo-cristianos, hasta la Santísima Virgen. Jesucristo también era judeo-cristiano, él era judío. Entonces, los apóstoles iban el sábado, y la Virgen María seguramente que también, ellos eran buenos practicantes judíos. Ellos iban a la sinagoga el sábado, pero después, el primer día de la semana, venían a celebrar la Eucaristía. Entonces, así es como todo esto comenzó. Y como ellos habían celebrado el sábado el culto de la sinagoga de la manera que les dije, pues ahora el domingo, no se la llamaba todavía domingo, pero el primer día de la semana, no se trataba simplemente de que vinieran a escuchar las palabras de la consagración y a comer el pan y el vino. No, ellos se dieron cuenta, sin duda, desde el inicio, que era necesario preparar a la asamblea espiritualmente. ¿Y cómo se iban a preparar? Pues de la manera que ellos sabían. Entonces, probablemente por ahí es donde comenzó la manera de celebrar la misa que tenemos hoy. Entonces, llegarían en alguna de las casas en donde se juntaban ellos, cantaban algunos himnos, y ¿saben cuáles eran esos himnos? Muchas veces eran los salmos. Los salmos eran las oraciones que los judíos hacían. Entonces, los salmos no son para recitarse, más bien son para cantarse. Los salmos tenían música. Entonces, cantaban, después se leía la Escritura, lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento, porque no había el Nuevo Testamento, y después alguno explicaba las historias que los apóstoles habían vivido con Jesús. Es lo que hoy sería la homilía, ¿se dan ustedes cuenta? Entonces, se hacía un poco de oración, como Jesús les había enseñado, con el Padre Nuestro.
y procedía la celebración del sacramento. Al final se daba una bendición, otra vez cantaban unos himnos, unos salmos, unos cantos, y se iba cada uno a su casa. Bueno, saben que en las primeras celebraciones, esto acabó al final del siglo I, pero existía. En la liturgia original existía una parte final que se llamaba el ágape. En el ágape es lo que hoy llamaríamos un potluck. Allá en Estados Unidos así es como se le dice, y ustedes, como viven allá cerca de la frontera, ustedes entienden perfectamente lo que es el potluck. Era una comida de traje, lo que nosotros le llamamos así, ¿verdad? Uno traía un arrocito, otro traía unos frijolitos, otro guisaba un caldo, otro hacía sus tortillas, y entonces compartían todos en una comida de caridad. Así es como se le llamaba. El ágape se descontinuó al final del siglo I, pero durante las primeras celebraciones siempre hubo ese ágape. Entonces, fíjense, así es como se comenzaron a celebrar las primeras Eucaristías o las primeras particiones del pan, hasta que llegó el momento en que algunos obispos fueron ya legislando. Miren, ¿quiénes son los obispos? Los obispos son los sucesores de los apóstoles. Al inicio no había obispos, lo que había era apóstoles. ¿Qué significa la palabra obispo? Obispo literalmente significa del griego supervisor. Eso es lo que quiere decir. Es la persona que mira por encima para cuidar de la comunidad. Eso es lo que quiere decir la palabra obispo. En las comunidades nuevas siempre había supervisores o había encargados de la comunidad para que se encargaran de que todos pudieran recibir la Eucaristía, de que se conservaran las enseñanzas de los apóstoles como ellos las habían transmitido, etc. Los apóstoles eran solamente 12, pero las comunidades rápidamente se fueron multiplicando y eran más de 12, mucho más que 12. Por eso era necesario poner representantes de los apóstoles, que les llamaban encargados, o le llamaban, si ustedes quieren, obispos. Llegó el momento en que los apóstoles fueron muriendo y entonces los encargados, obispos, los supervisores, se fueron quedando encargados de sus comunidades verdaderamente. Y así es como comenzó la institución de los obispos, ¿ven ustedes? Entonces, fíjense, los obispos fueron con el tiempo en sus comunidades escribiendo partes de la misa, oraciones, porque había algunos sacerdotes que eran más inspirados y otros menos inspirados. Entonces, al momento de las oraciones, había algunos que hacían unas oraciones muy bonitas y ve tú a saber lo que podrían hacer algunos otros. Entonces, por eso es que con todo cuidado, los que estaban al cargo de las comunidades se las fueron arreglando para que hubiera las mismas oraciones. Y se fueron escribiendo, fíjense, se fueron dejando por escrito, dependiendo las regiones, las oraciones que podían ser diferentes en algunos lugares que en otras. Hasta que llegó el siglo XVI, fíjense. En el siglo XVI ya existía la imprenta, vino el Concilio de Trento, y entonces el Papa, que era un Papa Santo en ese momento, llamado Pío V, él estableció un mandato según el cual la misa se tenía que celebrar igual en todo el mundo. Y como ya existía la imprenta, entonces ya se podía escribir un libro en el cual todos los sacerdotes del mundo pudieran celebrar la misa igual en todas partes. Ahora fíjense, les digo que había divergencias en la manera como se celebraba la misa de un lugar a otro. Pío V estableció lo siguiente, él dijo: ahora nosotros vamos a celebrar la misa con sentido de unidad para toda la iglesia en todo el mundo. Pero, ¿cuál es el modelo que vamos a tomar? Porque existían diferentes maneras en diferentes lugares. Entonces, el Papa dijo: vamos a hacer esto, vamos a estudiar cómo celebraban la misa los primeros apóstoles. Y vamos a tratar de asemejarnos lo más posible a como los primeros apóstoles celebraban la Eucaristía en los primeros tiempos. Los estudiosos de aquel tiempo, con los materiales que tenían, con los textos que consiguieron, hicieron una investigación
y entonces le propusieron al Papa la manera como ellos creían que los apóstoles celebraban la misa, y eso quedó obligatorio para toda la misa. Solamente las comunidades que tenían más de 200 años, me parece, celebrando la misa de manera diferente, fueron admitidos para que, o fueron permitidos para que celebraran la misa de diferente manera. Por eso es que hay diferentes ritos en la iglesia. Yo diría que el 99% de los católicos celebramos la misa de la manera que nosotros conocemos, con el rito latino. Sin embargo, hay pequeñas porciones de la iglesia que han celebrado la misa de otro modo y se les respetó su manera de celebrar la misa. Pero los demás tuvieron que atenerse a la nueva directriz que daba el Papa. Entonces, así es como nace la misa de San Pío V o el rito latino, que algunos de ustedes que me están escuchando o me están mirando recordarán, si tienen pues más o menos la edad mía o más, recordarán cómo cuando nosotros éramos niños se celebraba la misa en latín y el sacerdote estaba volteado mirando hacia la pared y pues nadie entendía nada. Bueno, cuando se estableció este rito como obligatorio por San Pío V, esa era la lengua que mucha gente entendía. Los que sabían leer en el siglo XVI sabían leer en latín, porque la principal lengua en la que estaba impreso todo era el latín. Y por eso es que se adoptó el latín como lengua oficial, para que hubiera una unidad en la manera de celebrar la liturgia en toda la iglesia y no hubiera dispersión, de manera que cada uno celebra la misa como quiere y a veces con manera más digna y a veces con menos dignidad. Pasando el tiempo, llegó el Concilio Vaticano II y una de las cosas importantes que los obispos señalaron es que era necesario hacer una reforma litúrgica, porque ya en el siglo XX, a diferencia de lo que había habido en el siglo XVI, en el siglo XX los países del mundo en los que se celebraba la misa eran muchísimos, y en ninguno de esos se hablaba el latín ya. Por lo tanto, nadie entendía. ¿Qué era lo que hacía la gente en el siglo XX, cuando celebraba todavía la misa en latín? Pues sacaba el rosario, y mientras el sacerdote recitaba prácticamente la misa, porque muchas veces la gente no sabía el latín, pues el sacerdote rezaba la misa o celebraba la misa y la gente rezaba el rosario. Les voy a decir esto, fíjense, no es un menosprecio del rosario, absolutamente. El rosario yo lo aprecio muchísimo y lo rezo todos los días, pero si nosotros pudiéramos juntar todos los rosarios que se han rezado en la historia de la humanidad, inclusive los que rezó el Padre Pío y los que rezó San Juan Pablo II, bueno, si pudiéramos juntar todos los rosarios que toda la humanidad ha rezado, y los pusiéramos en un plato de una balanza, y en el otro plato pusiéramos una misa, bueno, pesa infinitamente más el plato que tenga una misa que todos los rosarios juntos. Entonces ustedes se imaginan que si es que al momento de celebrar la misa el sacerdote, como la gente no entendía el latín, prefería a la gente rezar el rosario, pues era un desperdicio tremendo. Y les digo que no estoy despreciando el rosario, al contrario, lo valoro muchísimo. Pero lo que pasa es que el rosario lo que hace es que nos prepara para la digna celebración de la misa. La persona que reza el rosario lo que hace es prepararse para participar en la misa más fructuosamente. Pero si al momento de la celebración de la misa la gente está distraída en otra cosa, pues está desperdiciando su tiempo la gente. Entonces, de todo esto se habían dado cuenta los obispos. Y entonces propusieron al Papa que la misa se empezara a celebrar en las lenguas propias de cada uno. Después de una discusión breve y de una reflexión profunda en la Iglesia, los obispos aprobaron un documento que se llama Sacrosanctum Concilium, que fue el primer documento aprobado del Vaticano II y luego lo ratificó el Papa, en donde en algunos lugares se podía, si los obispos consideraban que era conveniente para las almas, se podía celebrar la misa según el nuevo rito y ya en las lenguas vernáculas.
en todo el mundo automáticamente se empezó a celebrar la misa en las lenguas vernáculas, en México en español, en Estados Unidos en inglés, en Francia en francés, en Alemania en alemán, y todos los obispos y todo el mundo lo agradeció muchísimo porque empezó a entender mucho más lo que significaba la celebración de la misa. Esto fue en 1968. El Concilio Vaticano II terminó en 1965 y el documento final que aprobó el nuevo rito de la misa se aprobó en 1968. Ahora fíjense, en el rito antiguo de San Pío V se había dicho que nadie podía cambiar a partir de ese momento, so pena de excomunión, el rito en el que se celebraba la misa en latín. Eso estaba dicho porque a la gente le gustaba celebrar la misa como le daba la gana. Les digo que había muchas maneras de celebrar la misa y cada sacerdote muchas veces le incluía cosas y a veces le sustraía. Entonces, por eso es que el Papa dijo que so pena de excomunión nadie podía cambiar la celebración de la misa. Pero, al momento de hacer esta reforma, lo que sucedió fue esto. Para el siglo XX, fíjense, del siglo XVI al siglo XX, había habido varios descubrimientos que en el siglo XVI no se habían conocido todavía. ¿Descubrimientos al respecto de qué? Se habían ido descubriendo en monasterios antiquísimos y en bibliotecas también muy antiguas, se habían ido descubriendo documentos en donde se explicaba mucho mejor cómo verdaderamente los cristianos celebraban la misa desde el primer siglo. Y entonces, ahora sí se podía celebrar la misa, más de acuerdo a cómo los apóstoles habían comenzado a celebrar la misa, porque el intento que se hizo en el siglo XVI se había quedado corto. La razón de que Pío V había mandado celebrar la misa de ese modo es que con los elementos que se tenían en aquel entonces se empezó a celebrar la misa como ellos creían en el siglo XVI, que los primeros apóstoles celebraban la misa en el siglo I. Ahora en el siglo XX sí se tenían mucho más fuentes para celebrar la misa de una manera más cercana a como los apóstoles verdaderamente celebraban la misa. Por lo tanto, el Papa, a pesar de que existía ese mandato de Pío V de que no se podía celebrar nadie podía cambiar el rito de la misa, con su autoridad papal, el Papa revocó ese mandato y autorizó a que la misa fuera más asequible para todos nosotros. Y a partir de ese momento tenemos la bendición de poder entender la misa en nuestra propia lengua, de ver al sacerdote de frente, porque cuando el sacerdote celebraba la misa en el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX y la primera mitad del XX, pues ustedes saben que veían al sacerdote, lo veían solamente por detrás y parece que nadie podía mirar lo que estaba haciendo, y el único que sabía lo que estaba haciendo el sacerdote era el acólito que estaba al lado, y al momento de la consagración tocaba una campanita y entonces la gente, algunos de ellos estaban dormidos, despertaban porque sonaba la campanita y era el momento en que les decían que era la parte más solemne de la misa, y luego el sacerdote se daba la vuelta y mostraba el cuerpo de Cristo, y luego también levantaba el cáliz para que la gente los viera, fíjense. Y entonces había gente que creía que al mirar las sagradas especies ya había cumplido con el precepto de la misa, pero no había entendido nada. Algunas personas decían, mira, yo tenía un misal en donde de un lado estaba el latín y del otro lado estaba la lengua mía, fuera el español o fuera el inglés o fuera el francés. Miren, queridos amigos, si es que las personas están leyendo para tratar de saber en qué parte de la misa está el sacerdote leyendo en otra lengua, pues terminan distrayéndose. Entonces, fue un favor muy grande que el Concilio Vaticano II nos hizo a todos los cristianos para poder ahora celebrar verdaderamente la Eucaristía de una manera muy cercana a como los apóstoles comenzaron a celebrar la Eucaristía. Esa es la razón por la cual actualmente se celebra la misa del modo que la celebramos nosotros. Ahora miren, les voy a mostrar una diapositiva en donde ustedes van a mirar cuál es la estructura de la misa. Aquí tenemos
aquí tenemos detrás de mí una hamburguesa. Miren, más o menos la Eucaristía está estructurada de esta manera. Tiene 4 partes, fíjense, me voy a quitar de aquí, dicen que mucho ayuda el que no estorba, ¿verdad? Así que pueden ustedes mirar mejor así. Miren, la misa consta de 4 partes. La parte primera son los ritos iniciales. Yo lo comparo con la tapa de una hamburguesa, que le decimos el bimbollo, ¿verdad? Y después viene ya el cheese, porque es un cheeseburger, y viene también la verdurita, la lechuga, la cebolla, el jitomate. Esa es la segunda parte. La tercera parte es la hamburguesa, la carne realmente. Y la cuarta parte es otra vez la parte de abajo del bimbollo, que no es tan importante, pero que es los ritos de salida. ¿Por qué he comparado el rito de la estructura del rito de la Eucaristía con la hamburguesa? Les voy a explicar por qué. Miren, a mí me ha tocado ir a comer a algún restaurante algún día y alguien pide una hamburguesa y luego le traen la hamburguesa y lo primero que hace es quitarle la tapa y dicen, esto es puro pan, solo tiene carbohidratos y yo no me lo como porque solo engorda, pero no tiene nutrientes. Lo que yo nunca he visto es que alguna persona saque la carne y diga, yo solamente me como el pan. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que la parte esencial de la hamburguesa es precisamente la carne y el acompañamiento, que es la lechuguita y el queso, también son muy sabrosos, tienen mucho más nutrientes ciertamente que el pan. Ahora miren, ¿qué sucedería si fuéramos a un restaurante y al momento que el mesero te trae la hamburguesa, te la trae sin el bimbollo, te la trae sin el pan? Pues te vas a quejar. Oiga, yo pedí una hamburguesa, esto no es una hamburguesa. Entonces, digo esto porque ciertamente la hamburguesa consta del contenido esencial, pero también del envoltorio, ¿verdad? Del pan que viene arriba y abajo. Entonces, miren, ya han mirado ustedes la hamburguesa, otra vez ya me siento aquí, otra vez me vuelven a mirar. Miren, les digo que los ritos iniciales, puede dejar un momentito más la transparencia, mientras la explicamos. Miren, los ritos iniciales, amigos, lo que hacen, les digo que no son la parte esencial de la hamburguesa, pero los ritos iniciales no son la parte esencial de la misa. Sin embargo, le dan sabor, sin duda. Una hamburguesa con una buena tapa, un pancito tostadito, ahí con su ajonjolí, ahí lo tenemos, el que tenemos ahí tiene ajonjolí. Miren, realmente le da un sabor especial. Entonces, miren, los primeros cristianos, yo les decía, que llegarían al lugar donde se iba a celebrar la misa y comenzaban con unos cantos. Bueno, esa era la introducción. Se iban preparando para lo que venía. Hoy día nosotros no solamente cantamos, sino que además limpiamos nuestro corazón. Por eso es que tenemos los ritos iniciales. Glorificamos a Dios, alabamos al Señor y después hacemos una oración cuando el sacerdote extiende sus brazos. Ustedes lo recordarán, que se llama la oración inicial. Esos serían los ritos iniciales. Después viene ya la liturgia de la palabra, que todavía no es la parte esencial. Sin embargo, la liturgia de la palabra sí ya tiene una parte más consistente y mucho más substancial que simplemente los ritos iniciales. Es cuando escuchamos la palabra del Señor. Para prepararnos a la parte esencial, que es la hamburguesa, que es la Eucaristía, tenemos ya que ir escuchando la palabra del Señor para ir modulando nuestro corazón, fíjense. Y como parte de la liturgia de la palabra también tendremos la homilía, tendremos la profesión de fe, en donde vamos nosotros ya, les decía, modulando nuestro corazón para poder recibir de una manera más digna la comunión. La parte esencial es el número 3, que ven ustedes ahí, que se llama la liturgia de la Eucaristía. Eso es cuando el sacerdote consagra, bueno, empieza desde el ofertorio, después consagra, después hacemos el Padre Nuestro y comulgamos. A eso es a lo que vamos a la misa, fíjense. Vamos a buscar la comunión con Dios. A eso es a lo que se va a misa, a estar en comunión con Él. Alguien que solamente se esperara a oír las lecturas y luego ya se fuera, pues le ha faltado lo más importante. Es una persona que fue a un banquete
y solamente vio cómo los demás comían y no comió. La parte final es muy sencilla, es simplemente la despedida, normalmente se hace con unos cantos también, ¿verdad? Y cada uno se va ya para su casa. Dicen que se rompe una taza y cada uno se va para su casa. Bueno, amigos, la parte esencial es el número 3, es la liturgia de la Eucaristía. En el momento en el que el pan y el vino lo ofrecemos a Dios nuestro Señor, después lo consagramos para que se convierta en su cuerpo y en su sangre, y después buscamos convertirnos uno con Él, entrando en comunión con Él. A eso es a lo que vamos a la misa, a la Eucaristía. Bueno, queridos amigos, en este día yo quisiera explicar los ritos iniciales. Y después iremos explicando lo demás. ¿Cómo comienza la misa? Fíjense, San Agustín dice así: la misa comienza cuando cada uno sale de su casa, ya con la intención de formar parte de una comunidad para celebrar la Eucaristía. Ahora fíjense, intencionalmente ya traes en tu cabeza la idea de ir a misa. Entonces por eso dice San Agustín, cuando una persona intencionalmente ya tiene en su corazón y en su cabeza la idea de formar parte de una comunidad, ahí ya ha comenzado la misa. Pero si ustedes quieren un momento más jurídico, yo les voy a dar un momento más exacto de cuándo comienza la misa. La misa comienza cuando el sacerdote coloca el primer zapato dentro de la iglesia y al mismo tiempo se empiezan a escuchar las voces del canto de entrada. Miren, los ritos iniciales van desde la entrada hasta la oración colecta y tiene una serie de pasos. ¿Qué es lo que significa cada uno de estos pasos? Miren, cuando dice Jesús así: cuando 2 o más se unen en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Se unen para orar en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Entonces fíjense, cuando un conglomerado de personas se convierte en una comunidad que viene a servir al Señor y a alabar al Señor y a adorar al Señor, ahí es cuando comienza la misa. Fíjense, la misa está estructurada en forma de signos. Yo les decía en la sesión anterior que esto es como un lenguaje, como yo les contaba una historia. Yo no sabía el italiano y fui a ver una película en italiano, pues no entendí nada, me aburrí, me salí. Entonces miren, la liturgia está compuesta de una serie de signos. Los lenguajes también se componen de signos, en donde cada signo tiene un significado. Entonces, en la liturgia es importante entender lo que significa cada cosa para que podamos hablar la misma lengua y estemos todos hablando lo mismo. Y entonces, verdaderamente formemos una comunidad. Entonces, ¿qué es lo que significan estos signos de los ritos iniciales? Fíjense, el sacerdote entra por el pasillo central, dando el primer paso. Al momento, fíjense, ustedes presten atención la próxima vez que vayan a misa, cuando ya se haya acabado la pandemia. Fíjense, empieza el coro normalmente con una música, empiezan las guitarras o el piano o el órgano, y empieza la música y el sacerdote ya está esperando en la puerta del templo, pero todavía no entra. ¿Cuándo entra el sacerdote? Empieza cuando empiezan las voces. ¿Y por qué el sacerdote se espera hasta que empiecen las voces? Porque miren, las voces son el signo externo de lo que debe haber en tu corazón. ¿Por qué cantamos en la misa? ¿Por qué cantamos el canto inicial, el himno de entrada? Lo cantamos porque es un signo de lo que debería haber en nuestro corazón. Cuando nosotros vamos a misa, vamos a ponernos en comunión con todos los demás. Yo les decía, en ese momento un conglomerado de gente se convierte en una comunidad unida, que va a lo mismo. En ese momento, aunque ya lo tenías en tu corazón, en el momento en que lo manifiestas externamente, es cuando empiezan los cantos. Y ya les digo que no se trata de la música, se trata de las voces. Son las voces lo que manifiestan
que queremos estar unidos y que queremos formar una comunidad. Por eso es que en ese momento el sacerdote da el primer paso y entonces la iglesia va caminando por el pasillo central, representada en el sacerdote y una pequeña comunidad, que pueden ser algunos de los discípulos, que son los acólitos, en donde algunos llevan los ciriales, otros llevan un crucifijo, otros llevan el incienso, van también algunos de los ministros, tal vez de los lectores o de los ministros de la comunión. Va el sacerdote acompañado de una pequeña comunidad caminando por el pasillo central desde la puerta de entrada, si ustedes quieren, desde la calle hasta el altar, en donde nosotros, un signo más, consideramos que el altar representa a Jesucristo. Entonces, fíjense, la calle, ¿saben lo que representa? El mundo. Por eso es que el sacerdote va representando a Jesucristo, que unido con la iglesia, que es esa pequeña comunidad que va con él caminando, va desde el mundo, desde la calle, hasta el altar, Jesucristo. Y esa procesión es la representación de la peregrinación de la iglesia, que es peregrina, que va caminando desde el mundo hasta Jesucristo. Cuando llega Jesucristo, lo primero que hace el sacerdote, que va representando a la iglesia, es saludar a Jesús, que está representado en el altar. Ustedes se han dado cuenta que lo saluda con una inclinación, ¿verdad? El sacerdote saluda al altar con una inclinación porque el altar no es Jesucristo, el altar representa a Jesucristo. Pero en muchas iglesias, yo no sé a cuál iglesia van ustedes, ni cuál es la disposición de la iglesia, pero ustedes sí la saben. Presten ustedes atención, fíjense. Cuando en una iglesia está el tabernáculo, ¿saben lo que es el tabernáculo, verdad? El sagrario. Cuando en una iglesia está el tabernáculo en el centro, detrás del altar, entonces el sacerdote también saluda a la presencia real de Jesucristo que está reservado ahí en el tabernáculo. Por eso es que cuando está el tabernáculo presente y la luz roja está encendida, quiere decir que ahí está Jesús, entonces el sacerdote saluda no solamente al altar, sino que saluda a la presencia real de Jesucristo con una genuflexión. Miren, yo les digo que los signos de la liturgia son como palabras, que tenemos que entender el significado de esas palabras, porque si no entendemos el significado, tampoco vamos a entender lo que están diciendo. Entonces, fíjense bien, atención con esto que voy a decir. Cuando en la liturgia hacemos una genuflexión o nos arrodillamos, nosotros estamos diciendo que estamos adorando. Fíjense, la posición para adorar dentro de la liturgia es las rodillas dobladas. Ahora fíjense, es muy diferente cuando se ora. Cuando en la liturgia nosotros queremos orar, nos ponemos de pie. La posición litúrgica para orar es ponerse de pie. A algunas personas les gusta rezar el rosario, por ejemplo, de rodillas. Cuando yo era pequeño, mi mamá nos reunía a mis tres hermanos y nos llevaba a su cuarto y lo considerábamos que era el día del castigo, porque nos ponía a rezar el rosario de rodillas a todos. Y yo recuerdo la cama de mi mamá y me recuerdo agarrado de la piecera de la cama, y había una imagen de la Virgen muy bonita, de la Inmaculada Concepción, que después le tomé mucho cariño, pero pues ahí nos acogíamos de la piecera de la cama y empezábamos a rezar el rosario, que nos parecía en aquel entonces que duraba como 5 horas, era infinito ese rosario, pero éramos pequeñitos y no sabíamos lo que estaba sucediendo, pero mi mamá nos invitaba a rezar el rosario. Yo le agradezco mucho a mi mamá que haya hecho eso. Ahí le fui tomando cariño a la Santísima Virgen poco a poco. Pero fíjense, nos arrodillábamos para rezar el rosario. ¿Cómo se debe rezar el rosario? ¿Arrodillados o de pie? Miren, tú puedes rezar el rosario como te dé la gana. ¿Cómo te gusta? Arrodillado, de cabeza, pararte de cabeza. ¿Te gusta acostarte? ¿Te gusta sentarte? ¿Te gusta parar en un pie? ¿Te gusta andar corriendo en cojito? Tú reza el rosario como te guste. Pero en la liturgia, fíjense, en la liturgia, en las prácticas personales no está esto legislado, pero la liturgia sí está legislada. Entonces, en la liturgia, para orar es de pie. Ahora, para adorar es de rodillas.
Entonces, miren, el sacerdote se acerca al altar, saluda al altar con una inclinación y después, si está presente si está la presencia real de Jesucristo en el tabernáculo, hace una genuflexión. La genuflexión significa que dobla la rodilla derecha y va hasta el suelo, toca el suelo. Fíjense que en nuestro país nosotros nunca hemos tenido la experiencia de tener nobleza. A nosotros, creo que a ninguno de nosotros ya nos tocó tratar con reyes y con duques y con marqueses y con condes, pero en otras partes del mundo sí hay y ha habido. En México hubo, ya no, pero sí hubo. Entonces fíjense, al rey, ¿saben cómo se le saludaba? Doblando la rodilla izquierda. Por eso es que la rodilla derecha es para Dios. La rodilla izquierda solía ser para el rey, fíjense. Entonces, el sacerdote dobla la rodilla derecha, la pone en el suelo, y eso es lo que llamamos nosotros genuflexión. El sacerdote se levanta y da la vuelta al altar y lo besa. Ese es el saludo que la iglesia esposa da a Jesucristo esposo al momento de que el sacerdote besa el altar. Tú estás besando el altar cuando el sacerdote lo besa. Lo que pasa es que no podemos entrar todos caminando por el pasillo central y solamente entra el sacerdote representando a la iglesia con un pequeño séquito, y tampoco podemos todos besar el altar, porque imagínense ustedes que después de que todos lo besáramos habría que cambiar el mantel, quedaría marcado de lápiz labial y de babas, los niños sobre todo. Entonces solamente el sacerdote lo besa y después de eso se va a la silla que tiene preparada, que en la liturgia no se le llama silla, sino que se le llama sede. Fíjense, el altar es una mesa, ¿verdad? Bueno, nosotros no le llamamos mesa en la liturgia, le llamamos altar. ¿Qué cosa es el altar? Miren, el altar es el lugar donde se celebran los sacrificios. Eso es un altar. Nosotros estamos familiarizados con un altar en donde es una mesa, porque eso es lo que hemos visto toda la vida, pero fíjense que hay altares que no son mesas. Dependiendo la religión y dependiendo las creencias que tengan, hay religiones que lo que tienen son piedras. Otras religiones lo que tienen son parrillas. Por ejemplo, los judíos en el templo tenían una parrilla, porque los sacrificios no se hacían sobre una mesa. Los sacrificios consistían en quemar las víctimas. Ellos mataban un animal y después quemaban la carne del animal porque veían subir el humo y entonces decían, mira, Dios recibió el sacrificio que le hemos ofrecido. Nosotros sí celebramos la muerte de Jesucristo en la liturgia, pero de una manera incruenta. Por eso es que nosotros no quemamos su carne, ni tampoco vemos que se derrame la sangre por ningún lado. Para nosotros el altar donde se celebra el sacrificio es una mesa. Las piedras, ¿quién las utilizan? Pues vayan a preguntar a los aztecas, si queda por ahí alguno, ¿verdad? Los aztecas ponían a la víctima sobre una piedra y ahí lo despanzurraban y le sacaban el corazón y lo ofrecían al dios Huitzilopochtli. Entonces, dependiendo la fe de cada religión, así es como es el altar. Para nosotros, el altar es la mesa del banquete, pero también es la mesa donde se celebra la muerte de Jesucristo de manera incruenta y también la resurrección de manera gloriosa, eso sí. Ahora fíjense, el sacerdote después de besar el altar, les digo que va a su sede. Como ya les decía, la mesa para nosotros se llama altar y la silla para nosotros en la liturgia se llama sede, que es el lugar desde donde el sacerdote va a presidir la celebración. Así es como comienza la misa, queridos amigos. Hemos tardado un poco en la introducción porque yo quería que ustedes entendieran bien qué es la misa. Espero que les haya servido la introducción que les he dado. No nos pierdan la pista, porque esto se pone cada vez más candente y más interesante. En las siguientes sesiones ya iremos directamente a explicar cada uno de los signos de la misa, así como ya comencé ahora explicándoles lo que es el altar, lo que es la sede
y cuál es la razón de que el sacerdote entre andando, de que haga la genuflexión, de que se ponga de pie en algunos momentos. Ya les explicaré por qué el sacerdote extiende las manos en ciertos momentos. Ya les explicaré lo que significa que el sacerdote diga, Señor, ten piedad. A ver si alguno de ustedes ya lo sabe. No creo que muchos lo sepan. Algunos creen que saben. A ver, ya nos veremos en nuestra próxima sesión, a ver qué tanto saben ustedes. Que Dios les bendiga, mis queridos amigos, y sigan con nosotros. Hasta luego, amigos.